Bueno, buenos días a todos y a todas. Agradeceros la presencia en este acto que vamos a celebrar en Córdoba, un acto que después de 2 años con una pandemia por medio, pues no celebrábamos y que tenemos la gran suerte, el gran honor de que se celebre en Córdoba. Tenemos que agradecer a la Confederación de UGT que se haya acordado de Córdoba y haya venido a esta maravillosa tierra pues a traer a tantos delegados y delegadas para que conozcan esta ciudad y también para que analicemos la situación del sindicato desde el Congreso hasta este momento, con una tormenta perfecta que hemos sufrido una pandemia, hemos sufrido un volcán y luego también pues otra serie de cuestiones como es la lamentable guerra, la invasión de Ucrania, que también está teniendo una afección importante en la vida de los trabajadores y trabajadoras de este país. Con lo cual entiendo que va a ser una asamblea más que interesante, donde se van a analizar cuestiones importantes, donde los delegados y delegadas mostrarán sus preguntas ante la organización, serán respondidas evidentemente, y entiendo que el secretario general pues también nos marcará las próximas líneas de trabajo a seguir por este sindicato. Yo nada más, le dejo paso a ellos, muchas gracias a todos y bueno, bienvenidos a Córdoba los que no seáis de Córdoba. Qué grande es mi compañero, grande de todo, madre mía. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, como siempre. Sabéis que estoy muy agradecida a los medios de comunicación porque sois unos profesionales magníficos que transmitís las reivindicaciones, los logros que hemos conseguido esta organización centenaria. Yo también quiero apostillar que darle las gracias a nuestro secretario general, Pepe Álvarez, compañero y amigo, porque esta asamblea no se había realizado hacía 2 años, saben ustedes, a propósito de esta maldita pandemia que se ha llevado más de 14.000 andaluces y andaluzas por delante, que haya elegido Andalucía y en concreto esta maravillosa ciudad de Córdoba para debatir con estos más de 2.500 delegados y delegadas la actualidad. Y la actualidad es algo importantísimo, ha cambiado la arquitectura jurídica de este país en el plano laboral a propósito de la reforma laboral consensuada en el ámbito del diálogo tripartito con gobierno, patronal y los sindicatos mayoritarios, entre los cuales se encuentra la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores en España, y hemos llegado pues a esa reforma que ya está teniendo su impacto y me van a permitir que, aunque los datos del paro que conocimos el lunes no fueron buenos para Andalucía, 9.900 personas engrosaron las cifras de desempleo, sí hay un dato esperanzador que sí quiero poner de manifiesto. Saben ustedes que ya el 31 se puso, 31 de marzo, en vigor toda la reforma laboral, el periodo de adaptación por parte de las empresas, pero el dato que más nos llama la atención, y lo pueden ustedes comprobar, que la tasa de contratos indefinidos que se firmaban cada mes estaban en torno a 5, 6%, llega hasta el 4% en algunas ocasiones, o sea, una cantidad, podríamos decir, pírrica. Pero este mes ha estado en torno al 24,35%. No, obviamente, voy a decir la cifra exacta, 24,35%. Es decir, que Europa, lo que marcaba al gobierno de España, que nadie se mande a engaños cuando decían que no se podía tocar la reforma laboral del Partido Popular del 2012, que lo que trajo mucha precarización y mucha tasa de desempleo, lo que decía Europa es, oiga, España, usted tiene un problema grave. Una es la alta tasa de temporalidad y la alta tasa de desempleo, que les voy a hablar de Andalucía, que lidera el top 10 en número de desempleados. Por tanto, vamos a compartir con ellos todo esto que tiene que ver con la fuerza, con el retorno de las fuerzas de la negociación colectiva, que en el año 2012 fue cercenado ese derecho a propósito de esa norma que cercenó muchos derechos de la clase trabajadora. Así que creo que es un día interesantísimo, un día de los que disfrutamos la gente del sindicato, porque podemos ver la cara de compañeros y compañeras que han venido de toda España para debatir del futuro esperanzador. Esperemos que estemos en un contexto complicado, donde todavía ustedes, compañeros de comunicación, están con la mascarilla. Yo estoy con la mascarilla porque todos estábamos en intrapandemia, y lo que está ocurriendo en Ucrania, que nos parece algo totalmente intolerable, inaceptable en pleno siglo XXI. Yo, sin más, el protagonista hoy es mi amigo y compañero secretario general Pepe Álvarez. Más. ¿Estamos bien? Buenos días a todas y a todos. Estamos en el inicio. Ya puedo, ¿no? Vale. Estamos en el inicio de la Asamblea Confederal. La Asamblea Confederal es un órgano de la UGT que se reúne una vez al año
Tenemos en torno a 2.000 cuadros del sindicato convocados, responsables de todas las organizaciones del sindicato, incluidas las secciones sindicales más importantes. Con toda seguridad, este acto es el acto más importante que hace el sindicato cada año. Se trata de ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. Venimos de una situación francamente difícil y compleja. Desde el año 16, 3 gobiernos, 2 elecciones generales, una pandemia, la guerra. Realmente no ha sido fácil. Pero yo creo que hoy podemos lucir con orgullo logros que hemos conseguido las organizaciones sindicales, que hemos conseguido los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, muy importantes. Las pensiones han vuelto al punto de partida. Se ha derogado la reforma de Rajoy y hoy los pensionistas actualizan su pensión anualmente. La contratación temporal, yo creo que en muy poco tiempo va a formar parte del pasado. Tenemos los datos de marzo, pero los 4 primeros días de abril son extraordinariamente positivos. Se están creando más empleos indefinidos que empleos temporales. Y eso creo que es un cambio radical a la situación que veníamos viviendo en nuestro país. Acabar con la temporalidad, dar vida a la negociación colectiva, que los ERTEs formen parte de la vida habitual de las relaciones laborales de nuestro país frente al despido, son solo algunas de las cuestiones importantes que hemos conseguido junto con la ley de riders o la ley del teletrabajo. Pero tenemos ahora mismo enfrente retos muy importantes. La negociación de los convenios. Yo quiero decirle hoy a la patronal desde Córdoba que la UGT quiere un acuerdo general que facilite la negociación colectiva en el conjunto del país. Y les quiero pedir que arriesguen. Los empresarios no pueden ellos trasladar a los precios los costes que se han incrementado tanto desde el punto de vista de la energía como de las materias primas y pretender que los trabajadores no traslademos a los convenios colectivos los costes que representan la subida de los precios en nuestro país. Y por tanto tiene que haber una relación entre la subida de los precios y los aumentos de los convenios colectivos. Es ahí donde las organizaciones sindicales vamos a poner el punto de inflexión. La patronal tiene que ser consciente que ese 16% de convenios que hoy tienen cláusula de revisión salarial no puede mantenerse, que hay que subirlo, que tenemos que llegar a que el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país puedan mantener su poder adquisitivo. Y esa es una de las cuestiones importantes porque es de hoy y aquí están los que van a negociar los convenios y vamos a dar recomendaciones sobre todo para que no se corra a la hora de firmar los convenios. Vamos a mantener a los sectores coordinados para poder coordinar las acciones en el conjunto del país y por parte de la patronal en un plazo de tiempo breve, razonable, no podemos avanzar en relación con la negociación colectiva. Pero hay otras cuestiones importantes que abordar. La salud y la seguridad en nuestro país tiene tintes dramáticos. Cada mañana cuando nos levantamos tenemos que ser conscientes que hay 2 personas que no vuelven a su casa porque pierden la vida en un accidente de trabajo. Por tanto, eso lo hay que trabajar y lo hay que trabajar con más inspección, lo hay que trabajar con más medios para las organizaciones sindicales y empresariales para controlar los accidentes de trabajo en las empresas, lo hay que trabajar hablando de salud mental. En nuestro país se ha empezado a hablar de salud mental y creo que es un debate importantísimo, pero el riesgo fundamental para la salud mental en nuestro país son los riesgos psicosociales que se producen en los centros de trabajo. Y por tanto, eso junto con las enfermedades profesionales nos tiene que llevar a que el gobierno convoque una mesa para revisar la ley de seguridad y salud en el trabajo y vayamos a una ley de salud y seguridad del trabajo que nos permita acabar con estas situaciones de las que estamos hablando. Y hablando de los efectos de la guerra, el gobierno ha dado un paso importante, es indudable.
Pero nosotros queremos dos cuestiones fundamentales. Por un lado, el control de los precios, de la energía, por supuesto, de los carburantes, pero de los precios en general en este país. Hay que acabar con la especulación que está habiendo muchos artículos que no tendrían por qué especularse y se está especulando, se están subiendo de manera artificial. Tenemos que conseguir más medidas sociales para aquellas personas que se están quedando en el camino porque no pueden pagar la actual situación de subida de precios. Tenemos que conseguir que las empresas que están padeciendo más esta situación tengan medidas que les permitan mantenerse abiertas, que los permitan poner en marcha los ERTEs en red y que, por tanto, podamos avanzar. Por tanto, una asamblea de plena actualidad, en un momento de plena actualidad, conscientes de las dificultades, pero también plenamente conscientes que si el sindicalismo en nuestro país es fuerte, si las organizaciones sindicales tenemos peso, vamos a avanzar. Y quiero decirles que la extrema derecha puede gastar todo el tiempo que quiera en insultarnos, en faltarnos al respeto, en mentir, como lo están haciendo en los últimos meses, incluso en pretender meternos en la cárcel. Por poco españoles. Allá ellos. Pierden el tiempo. Los trabajadores de este país saben que de la extrema derecha en España solo hemos tenido siempre miseria, persecución, pérdida de derechos, pérdida de derechos para las mujeres, pérdida de derechos para los colectivos que ellos creen que son diferentes y que son una amenaza para ellos, pérdida de derechos para los inmigrantes, y yo creo que hay una mayoría inmensa de trabajadores y trabajadoras que quiere avanzar y que sabe que la manera de avanzar es fortaleciendo las organizaciones sindicales. Sí, no, ya estoy. O sea, ¿tenéis alguna pregunta? No, sí. No, que no, ya acababa, No, yo puedo disculpar, señor Álvarez, perdón. Le quería preguntar a algunos esbozos, pero quería saber cómo valora usted la situación económica y cómo valora esas previsiones que daba ayer el Banco de España, que prevé un punto menos de crecimiento sobre lo inicialmente previsto y una inflación hasta el verano del 9-10%. Bueno, yo creo que el Banco de España... voy a mirar la cámara. Yo creo que el Banco de España, de manera habitual, irrumpe fuera de tiempo en los debates en nuestro país. Primero, si realmente la Comisión Europea aprueba la bajada del precio del gas a 30 euros, es evidente que la inflación va a pegar una bajada importante en nuestro país. Sería razonable, el 70% de la inflación viene como consecuencia de la subida del precio de la electricidad y de los carburantes. Eso no está incorporado en las conclusiones del Banco de España. El Banco de España vuelve a las recetas clásicas, caducas, desusadas en la Unión Europea, que pretenden cargar sobre las clases populares los costes de esta nueva crisis. Y frente a eso, nuestro total y absoluto desacuerdo. Creo que es un informe de parte, creo que es un informe que hace política contra lo que opina la mayoría de los representantes de los ciudadanos y de las ciudadanas en el Congreso de los Diputados, y en ese sentido yo quiero pedirle al gobernador del Banco de España prudencia, porque creo que en unos momentos como los que estamos, volver a irrumpir en el proceso de negociación con la patronal de parte no es lo que corresponde a una institución del prestigio del Banco de España, y que además es una institución que es pública y que la pagamos todos los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, incluidos los trabajadores de manera mayoritaria, que somos los que sustentamos la mayoría de los impuestos que se recaudan en este país. Quería preguntar también, las primeras previsiones sitúan en un gasto extra de 10.000 millones por la revisión de las pensiones para 2022. Quería preguntarle cómo valora este dato y si cree que el Estado puede tener algún problema para afrontar ese gasto extra en 2022 de revalorización de las pensiones por el alza de la inflación. Bueno, este dato se puede valorar desde dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de los problemas que tenga el Estado para pagarlo,
y si no desde el punto de vista de los problemas que van a tener los pensionistas para poder llegar a final de mes y para poder mantener su nivel de vida. Por tanto, a mí me parece que tenemos una ley recién aprobada, que se ha de incrementar las pensiones de acuerdo con la ley, no veo ninguna razón para no hacerlo, y en ese sentido me parece que lo que hay que pensar es en las personas. El Estado puede y debe recaudar para poder pagar los 10.000 millones que supuestamente, yo creo que no va a ser tanto, puede haber de desvío en relación con las previsiones iniciales. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. A ver.